saludo para todas las personas que se han vinculado a nuestra página, se han suscrito y que quieren tener un proceso de formación en la didáctica que estamos dando con relación a la meditación. Habíamos estudiado las meditaciones leves, las meditaciones intermedias, y hoy vamos a estudiar las meditaciones de fondo. Deben saber que la meditación de fondo es una disciplina que ya se ha logrado formar en la persona, y cuando las personas crean dentro de sí mismo ese ambiente de la necesidad de volverse reflexivos en su vida, entonces las personas en sí mismas y por sí mismas se van volviendo profundas. La vida realmente es profunda. La sabiduría y cultura gnóstica enseña de que la profundidad de la vida es la que nos permite conocer realmente el sentido que ella tiene. Cuando una persona ya empieza a darse cuenta del sentido que tiene la vida, nos damos cuenta también de las deformaciones, desviaciones en que se ha caído y cómo se ha perdido el verdadero sentido que ella tiene. A través de la meditación ya profunda, volvemos a encauzarnos realmente y a encontrarnos en el camino real de la existencia. Para ello, pues, necesitamos irnos reeducando gradualmente, y también nos toca que entrar en una etapa que se llama desaprender. Como quiera que en el día de hoy vamos a entrar en unas didácticas más de fondo, es necesario que ustedes ya hayan agotado durante el transcurso de este tiempo los primeros pasos elementales que orientamos en las primeras didácticas. Cuando ya una persona sabe relajar el cuerpo y sabe relajar la mente, entonces tiene, dijéramos, las dos herramientas más fundamentales y básicas para llegar a una meditación real. Sucede que cuando ya una persona es capaz de relajarse y sobre todo relajar la mente, entonces adquiere el don de la concentración. Debido a que nosotros no tenemos una formación en estos niveles, nos cuesta mucho trabajo concentrarnos y aprender a fijar la mente en una sola cosa. Cuando ya la persona tiene esta disciplina de aprender a fijar la mente, entonces se libera de ella y entra en eso que se llama un vacío. El primer paso que nosotros damos es aprender a quietarnos, luego aprender a silenciarnos y luego entrar en un vacío. Ya la persona que logra tener el silencio interior, esa persona empieza a escuchar otros sonidos que no son comunes a la audición humana. Entonces empezamos nosotros en ese silencio interior a escudriñar, a investigar, a conocer lo que queremos aprender y lo que queremos saber. De esa manera la persona entonces ya empieza a meditar. La meditación, el estado en sí de la meditación consiste en entrar nosotros en un estado de interrogación, de expectación o expectativa, de alerta, donde empezamos nosotros a encontrar respuestas y resultados de la práctica que estamos haciendo. Muchas personas, por ejemplo, quieren investigar cosas que se escapan a la ciencia o al estado humano común y corriente. Por ejemplo, conocer una persona que se perdió, en dónde está. La meditación da la información directa y concreta de esto que se quiere saber. Entonces, generalmente las personas recurren a otros medios, una cantidad de medios y artificios para querer saber una verdad, y resulta que la mayoría de las veces somos engañados. Pero cuando uno ya aprende a meditar,
entonces ahí en la meditación aparece la información que nosotros estamos buscando. En la meditación la persona entonces se integra con aquello que quiere saber. Ya en el estado de meditación de fondo, la persona entra en un estado que se llama el vacío interior, donde hay una luz que empieza a mostrar imágenes en las cuales se nos revela, se nos muestra lo que queremos conocer. Se necesita para nosotros poder llegar a la experiencia de la meditación, empezar por las prácticas más elementales que hemos dado, y es un proceso pues didáctico y estamos haciendo una forma inductiva para que progresivamente la persona vaya avanzando hasta que logra formarse como un auténtico investigador. Resulta que la meditación ya en sí, cuando la persona la logra realizar, entonces tiene eso que se llama la experiencia de lo real. En ese vacío interior que se forma, aparece una luz donde la persona va a fusionarse, a fundirse con aquello que está investigando. Entonces, cuando nosotros ya entramos en un estado de meditación profunda, experimentamos las cosas tal como son, como realmente son, no como aparentemente son a los sentidos o a la información que tenemos en la mente. Así que una persona que logra ya meditar de fondo se integra con aquello que quiere saber o conocer. Cuando ya la persona tiene la experiencia de la meditación y tiene el conocimiento objetivo de lo que quiere saber, entonces la persona pasa a un estado más elevado de la meditación de fondo que se llama el éxtasis. El éxtasis le permite a la persona entonces ya no solamente fusionarse con aquello que está meditando, sino con los estados más elevados, espirituales y divinales que contiene eso que está investigando la persona. O sea que entramos a conocer mucho más allá de lo que pronto nosotros en un momento dado queramos saber. Entonces llegar a eso que se llama el éxtasis, o que le llaman los griegos y también los indostanes el samadhi o el sartori, es un estado donde la persona se libera totalmente del mundo de las formas, de los estados mentales, y entra directamente a un mundo de luz. Entonces aparece la iluminación interior. Queremos decirles a ustedes que cuando una persona ya es un iluminado, la iluminación tiene dos aspectos, que es la iluminación continua, constante, y la iluminación temporal. Una persona puede llegar a recibir descargas de luz e información a través de ellas, y una experiencia extraordinaria que le permitirá sostenerse en este camino de la investigación. Entonces, tiene experiencias temporales de lo que es la luz y el mundo de la luz. Pero ya la persona, para tener una continuidad en ese mundo de la iluminación, se necesita otros trabajos esotéricos que enseña la cultura gnóstica. Cuando la sabiduría gnóstica la persona la desarrolla, entonces va formando dentro de sí eso que se llama el vacío iluminador. El vacío iluminador es un campo luminoso en el que la persona experimenta lo que está más allá del mundo de las formas, y entonces empieza a tener conocimiento del mundo real, tal como es. Ese mundo real entonces nos permite a nosotros fijarnos una concepción interior de lo que es en sí las cosas, la razón de ser de las cosas. Y cuando nosotros ya tenemos un conocimiento objetivo a través de las meditaciones profundas, entonces nos sostenemos directamente en un trabajo de formación. Las iluminaciones temporales
o la experiencia del vacío le ayudan a la persona a tener mucha voluntad, mucha fe y dedicación, y se adentrará gradualmente a la sabiduría de la luz. En la medida en que la persona incursiona en las meditaciones profundas, entonces ya no solamente investigará aquellas cosas que lo llevaron a esa meditación, sino que la misma práctica le dirá qué es lo que debe saber y qué es lo que debe estudiar. De esa manera se comienza o se inicia en el camino de la luz. En la humanidad siempre se ha luchado por llegar a la iluminación, y el procedimiento es directamente la práctica de la meditación. Existen niveles y niveles en la meditación, y cuando la persona ya se va educando, la ciencia gnóstica le permite como ciencia llevarlo de la mano en los pasos que debe dar hasta lograr pues su estado de conciencia objetiva. Entonces existe el camino que conduce a la liberación, y es por medio del vacío iluminador. Cuando ya una persona trabaja intensamente en las meditaciones, entonces cada vez se va volviendo más dueño de la luz, y de esa manera va adquiriendo los niveles de iluminación del cual nos hablan las distintas culturas cristianas, griegas, las persas, la sabiduría de los hindúes, de los auténticos chinos, de la cultura tibetana y de todas estas milenarias ciencias que han llevado a la humanidad a ese gran conocimiento universal. Deben saber que para nosotros poder progresar existen muchos puntales o paliativos o ayudas que nos permiten poder entrar en las meditaciones profundas y ir logrando poco a poco el vacío iluminado. Para llegar a ese vacío se necesita ayudarse con la vocalización. La ciencia de la vocalización enseñada por la cultura gnóstica le permite a una persona ir entrando en unas tonalidades, en unos ritmos y vibraciones internas que lo van integrando y lo van encaminando hacia ese mismo vacío. Entonces es necesario que ustedes aprendan la ciencia de los mantras. Los mantras ayudan a toda persona a condicionar, dijéramos, el ambiente, su naturaleza humana y sobre todo la mente, porque la gran interferencia que tenemos nosotros para poder meditar es la mente, por la distracción. Entonces, como quiera que estamos dando unas inducciones a la temática, ustedes podrán perfeccionar y capacitarse mucho más en los cursos libres que enseña la cultura gnóstica. Y de esa manera ustedes podrán entonces manejar la ciencia de los mantras. Mas debo decirles a ustedes que la ciencia mántrica solamente hace efecto y le sirve a una persona que maneje esto que se llama recta manera de usar el verbo. Quiere decir que no viola leyes con la palabra. Cuando la persona ya cumple leyes con la palabra, entonces la ciencia de los mantras tiene efecto. No todo el que utilice mantras surcan efecto, debido a que en la humanidad la palabra se vulgarizó y se degeneró. Entonces hay muchas personas que utilizan un léxico descompuesto, descomedido, hiriente, insultante, y no se puede utilizar entonces la palabra para manejar una ciencia de la palabra pura que se llaman los mantras. Así es que haciendo esta inducción les aclaramos la importancia que tiene empezar a corregir la manera de hablar, y así la persona ya puede entrar a manejar mantras.
el manejo de la palabra empieza con empezar nosotros a hacer vocalizaciones de las sílabas que tiene el alfabeto en una forma simple, que son las vocales. Solamente que anexando a las 5 vocales, la vocal M y la vocal S. Estas 5 vocales vibran a lo largo de la columna vertebral. Entonces, cuando una persona empieza a hacer vocalización, está condicionando el instrumento, que somos nuestro cuerpo físico, como un instrumento musical, lo va afinando para que empiece a dar notas cada vez más finas, más sutiles, más delicadas. En la medida en que la persona, entonces ya el instrumento va siendo, dijéramos que afinado, logra con los mantras hacer que hayan unos resultados extraordinarios. Así que empezamos nosotros por hacer las vocalizaciones de las 7 vocales que abarcan desde el cerebro hasta el coxis. Entonces hace que la columna entre en un estado de un tono de un nivel muy elevado. Cuando ya tenemos el instrumento acorde, entonces ya podemos utilizar mantras como el mantra Aum, A-U-M, que hace posible que la persona entre en una armonía con las fuerzas más sutiles de la naturaleza y más elevadas de la naturaleza. Es simplemente abrir la boca con la A, redondearla con la O y cerrarla con la M, distribuyendo el aire en la misma cantidad de sonido para las 3 vocales, es decir, sin alargar una más que la otra, en una forma uniforme. Cuando una persona pronuncia este mantra, mínimo de unas 7, 10, 15, 20, 30 veces, hace posible que el organismo, que el cuerpo humano vaya entrando en un estado armónico. Existen mantras mucho más complejos, pero que para eso se necesita una gran disciplina, tanto de entonación como de concentración, debido a que si no tenemos ya la disciplina, siquiera con las vocales, que es la más sencilla, no vamos a poder progresar. Simplemente se puede anexar también a cada vocal una consonante, como por ejemplo decir in, en, on, an. Entonces, a las 5 vocales que conocemos normalmente se le anexa una consonante y ya ahí hay un mantra que empieza a armonizar el cuerpo. Lo mismo lo podemos hacer con la letra S, is, es, os, us, as, y verán que esa vibración empieza a funcionar en el organismo y es extraordinario. Cuando uno va a hacer una práctica de meditación profunda, lo primero que hace es vocalización, para que el cuerpo entre en un tono de vibración más elevado o una frecuencia vibratoria al que normalmente nosotros manejamos para el diario vivir y los quehaceres de nuestra existencia. Así de que estamos entrando en unos niveles muy diferentes cuando hablamos de la meditación. Así pues que esperamos que cada uno de ustedes avance en estos estudios. La meditación es pues una gran ayuda, una gran herramienta que está al alcance de toda persona, pero que debemos pues poco a poco ir avanzando en ella hasta que algún día conocemos el porqué de nuestra existencia en el planeta Tierra y la misión que debemos realizar aquí. Así que bienvenidos y anhelamos que cada uno de ustedes avance en los estudios gnósticos y logre progresar en ellos para que pueda comprobar y experimentar estas enseñanzas que estamos hoy compartiendo con ustedes. Les deseamos un bienestar físico e interior y que haya mucha armonía en la vida de ustedes. Un buen día.